Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Los saludamos como siempre, con muchísimo gusto a través de Mercurio Noticias México, por Facebook y por YouTube. Que bueno, como siempre este espacio está pues dedicado para todos ustedes que nos siguen. Aquí tenemos información, tenemos noticias, tenemos invitados importantes y hoy no podría ser la excepción. Estamos con el placer, con el gusto, con el honor de recibir a nuestro invitado aquí en Mercurio Noticias México. Déjeme darle a usted un bosquejo. ¿Quién está con nosotros el día de hoy? Créame que Mercurio Noticias México está orgulloso de que nos haya aceptado la invitación. Es un maestro que yo conozco de hace tiempo, de hace años, y cada vez que platica uno con él, esto a uno lo llena de gusto, de alegría, porque platicar con una persona tan preparada, tan informada y que quiere compartir su conocimiento, créame que no es tan gratis. Saludo con mucho gusto a Félix Hernández del Ángel, nuestro querido invitado el día de hoy. Maestro, bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, gracias. Bueno, le platico un poquito. Mire usted, tuve que anotarlo porque es tanta la información que no quiero fallar y mejor lo hago en un papel para que no se escuche, ¿ok? Mire usted, él es un normalista, maestro normalista titulado, también es licenciado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en Historia. Él estudió en la FES de Naucalpan. Tiene una maestría en Educación para la Paz, esto en la Universidad Albert Einstein, también en Naucalpan, Estado de México. Y bueno, desde 1985 él fue docente en escuela primaria, una de las escuelas que uno más ama, porque es ahí donde empieza la relación con la educación, con las escuelas. Los maestros de primaria son los formadores de grandes talentos, los que desde un principio nos empiezan a tener en consideración dentro de la educación, dentro de lo que es la carrera educativa que uno tiene. Más allá de los maternales, de los kindergarten, es la primaria donde uno empieza a mostrarse en lo que es la vida. Y bueno, en 2018 finaliza su carrera en el magisterio y se dedica de lleno como investigador. Nuestro invitado Félix del Ángel es escritor, también es periodista, es autor de 3 libros, edición de autor, así se le llama. Esto es que no hay editorial. Él se hizo cargo de todo, de escribir, de compilar la información, de costear los gastos para la impresión de sus libros, de todo esto. Así también lo hacía en sus tiempos, antes de poder saltar un poco más allá, que la gente lo conociera, Carlos Fuentes, por ejemplo. Yo siempre me refiero a él con tanto respeto, Carlitos Fuentes, Octavio Paz, por supuesto. Todos ellos también publicaron sus libros. Y nuestro amigo, nuestro invitado Félix del Ángel, también él es un autor de esa naturaleza. Perdón si algo se me pasó, maestro, No, está bien. de lo poco que uno te conoce, pero estamos pues con gusto, entusiasmados de que estés con nosotros, maestro. Bienvenido. Gracias, mi amable. Sí, es muy completo lo que usted dijo en este momento. Es un placer estar aquí compartiendo cámaras, compartiendo un momento con ustedes, el trabajo de investigación que hemos llevado a cabo. Un trabajo de investigación que yo decía a mis compañeros maestros, porque trabajé prácticamente con maestros, un trabajo de investigación en mis ratos libres. Así lo he dicho siempre, lo disfruto, me gusta mucho, trabajo en cualquier momento en la investigación, ahorita gracias a la internet, y bueno, creo que es una belleza esto de tener la información así a la mano. Claro. Pero en eso andamos. Nuestro maestro Félix Hernández del Ángel nació allá en el año 62, el 18 de mayo, justamente, para que usted lo tenga en mente, lo tenga en cuenta.
Él nació en Tantoyuca, Veracruz, y vino a vivir al Estado de México, que lo vio crecer, lo vio desarrollarse, y hoy tiene la fortuna de tener a un hombre como usted, respetable, un escritor, periodista, autor, investigador y tantas otras cosas que usted va a escuchar aquí con nosotros a través de este programa especial. Ustedes saben que también este espacio de Mercurio Noticias México, muy metido con el tema de la cultura, y que tenemos el respaldo de mucha gente, como hoy nuestro invitado Félix Hernández aceptó estar con nosotros y platicar con ustedes. Así es que no se despeguen, van a aquí enterarse de cosas que a veces pues uno lo sabe así nada más como de pasada, pero bueno, nuestro amigo, nuestro invitado, autor de 3 libros ya publicados, ya editados, y otros más que vienen en camino, ¿correcto? En camino, 2 más. 2 más. 2 más, y además ya están en preparación 3 casi terminados, sobre la misma temática, documentos de la época, y que bueno, pronto tendremos el gusto de compartir. Maestro, arranca usted su carrera después de que deja la docencia, de que abandona las aulas, después de que a los niñitos de la primaria, fíjese que los maestros, nuestros maestros de las primarias son los maestros que a veces recordamos con más cariño. Cuando uno es adolescente, también la secundaria se convierte en otra parte importante, pero la carrera o el tiempo que más cariño como estudiante le guarda a uno es a nuestros queridos maestros de primaria. Cuando usted culmina esto, maestro, y se dedica de lleno a escribir, a investigar, nace el primer libro en el año 2013, El Gallo Pictórico, textos reunidos de Juan Bautista Morales. Está registrado ante derechos de autor, y por supuesto que el autor, el compilador Félix Hernández del Ángel, este libro valiosísimo del cual ahorita nos vas a platicar, maestro. Claro que sí. Adelante, te escuchamos con mucho interés. El primer libro que comentaré es El Gallo Pitagórico. Es la obra magistral del licenciado Juan Bautista Morales. Se le quedó ese apodo por El Gallo Pitagórico por su libro. Pitagórico, entonces perdón. Fue conocido ya a nivel nacional e internacional por los diálogos que insertó en el periódico del siglo XIX, a partir de 1842 hasta 1856, cuando él fallece. Entonces aquí aparecen 13 diálogos entre el Gallo Pitagórico y Erasmo Luján. Digamos que es un diálogo que se entabla para hablar sobre costumbres, sobre religión, sobre la cuestión política de ese momento, las revoluciones que se están dando en la primera mitad del siglo XIX, y todos esos temas los va retomando a través de diálogos. Este trabajo se retoma de Europa. Allá por ahí 2, 3 autores hablaban de temas de política, de economía, de sociología, de todo esto, de costumbres, pero a través de diálogos. El mismo José María Luis Mora y otros escritores también hacían una especie de catecismos, y decía, ¿qué te parece la política? ¿O qué es la política? Ah, pues la política es esto y esto. Y entonces respondían, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Una idea de Sócrates que bueno, ya conocemos muchos, y que bueno, es un diálogo que se entablan entre 2 personas, entre 2 entes, correcto. 2 entes, ¿no? Un animal y un ser imaginario, pero que a la vez son ideas que Morales plasma de su pensamiento, lo que él está pensando de varios temas, ¿sí? Y entonces es lo que ofrece. Yo creo que esta edición del 2013, hasta el momento, es la edición más completa, la edición de los diálogos, porque Carlos Moisés Ibáñez, por ejemplo, o Andrés de Nestroza, hablan de los diálogos, pero nada más de 9, 10 cuando mucho, y aquí ya tenemos 13, se incluyen de 1845 al 56, que no se habían incluido en las otras ediciones.
Entonces, es lo que presenta aquí, diálogos sencillos, pláticas entre el kikiriki y qué te dijo aquella persona, etcétera, qué estaba haciendo Santa Ana en ese momento, o la revolución del padre Jarauta, etcétera. Todos estos temas los aborda en esos diálogos. Es lo que puedo yo decir de este pequeño libro, Claro, obra magistral. Claro, en este libro, ¿qué otras cosas encuentra la gente que pueda hojearlo, que pueda leerlo y algo que lo atrape como para continuar leyendo esta obra? Pues las imágenes son escasas. En el periódico de esa época, pues no habían dibujitos como ahorita hay a fotografías, a colores, Imágenes. No hay imágenes. Sin embargo, por ejemplo, hay poemas, hay pensamientos. Exacto. Hay, por ejemplo, escena 1, escena 2, escena 3 y empiezan, por ejemplo, así pequeñas obras de teatro. Son obras, correcto. Y bueno, es lo que puede, a lo mejor en cierto momento, atrapar a la gente. Por ejemplo, hay unos pensamientos, unos poemas que, bueno, vienen ahí, se extractan y se anotan aquí, ¿no? Y es lo que podría... Una obra, maestro, una obra titánica, porque no solo ha investigado usted concretamente en México, en la Ciudad de México, sino que se ha trasladado a diferentes partes, incluso del mundo. Bueno, del mundo no, nada más a México. Okay. He visitado para esta investigación Querétaro, Puebla, Guanajuato, Estado de México, Toluca y Guanajuato. Guanajuato que es, digamos, la base, ¿no? Pero sobre todo la Ciudad de México. La Ciudad de México alberga repositorios, documentos, archivos de los más importantes a nivel nacional e internacional. Entonces, la Ciudad de México es básico para la investigación, y Guanajuato, que fue pues, su estado natal. Exacto, quería llegar ahí a esa parte. ¿Por qué usted ha investigado tanto en Guanajuato? Justamente porque de allá es originario, de allá nació. Así es. El licenciado Juan Bautista Morales nació allá. Esta es su foto. Esta foto aparece en la Suprema Corte de Justicia. Hay una foto enorme, grande, así en los pasillos. Él se llamaba Juan Bautista Morales. Y entonces, él nació en 1788 y murió en 1856. 67 años tenía cuando falleció. Pero era un hombre con una energía intelectual, una energía física para moverse de un lado a otro, y que en sus escritos se puede plasmar lo que pensaba. Entonces, esa es la idea. Juan Bautista Morales, el gallo pitagórico, es el tema que nos reúne. Tuvo muchas fases, tuvo cargos públicos, sí. Tuvo presencia dentro de la sociedad. Sí. Primeramente, hace sus estudios en 1816 en el Colegio de San Ildefonso. San Ildefonso lo ve graduarse con el grado de doctor en teología. Okay, sí. Un grado que en esa época pues no tenía cualquier persona. Claro. Y en 1820 se gradúa como abogado o como licenciado, ¿no? en abogacía, en derecho, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, él empieza a incursionar en la política. Tiene, digamos, antecedentes en la milicia, apoyando, y eso lo digo con la pura verdad, apoyando al ejército imperial. Okay. Era normal que una persona apoyara a un grupo, digamos, un partido, y después a otro, del mismo Santa Ana lo hacía. Y entonces él empezó a apoyar al gobierno imperial siendo militar. De hecho, se habla de un puesto que tuvo en Tlalpan, que fue alcalde en Tlalpan. Entonces, de ahí empieza a publicar algunas obras, pero también, por ejemplo, fue editor de la Gaceta del gobierno de México, de la República Mexicana. Y entonces, él es el impresor y es el editor. Ese es, digamos, uno de los primeros trabajos. Pero fue diputado, primeramente. Fue diputado en 1824.
cuando nace el acta constitutiva de la Federación Mexicana. Él lo firma. También fue diputado al Congreso, ese Congreso que se reunió en marzo de 1924 y ya empieza a formular la nueva Constitución que aparece en octubre de 1824 y él también lo firma. Y entonces es un personaje que tiene unas funciones interesantísimas. Es el primer puesto, digamos, diputado. Luego es nombrado como senador de la República, representando a Guanajuato y antes como diputado Guanajuato y Estado de México. Aquí lo importante en el Estado de México es que, por ejemplo, habla en las discusiones, en su primer puesto, habla en las discusiones en el Congreso de que el Poder Ejecutivo no debe ser único, sino que tiene que haber tres para que no se nada más no se concentrara, ¿no? Poder en un solo no se centralizara, ¿no? Como pues, se hizo después, ¿no? Okay. Y entonces dicen, no, es que no puede estar el poder en una sola persona, tiene que haber ejecutivo, legislativo, judicial. Una idea de Estados Unidos, toda esa cuestión, ¿no? Y entonces también como senador representa a Guanajuato, 1925-26, y en el 26 ya lo nombran como fiscal de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué era un fiscal en esa época? El fiscal es el que checaba todos los asuntos de nivel económico, político, todo pasaba bajo su vista y daba el visto bueno de que se sigue el transcurso, se da un dictamen o una resolución. Es lo que hacía el fiscal. O se llamaban así, parecer fiscal del licenciado Juan Bautista Morales sobre el asunto de unos pleitos que existen allá en Coahuila, sobre unos juzgados. O parecer fiscal de Juan Bautista Morales de la guerra que se suscita contra Francia. Porque hemos de decir que él también fundó el Defensor de la Nación, junto con los promovedores de la defensa de la nación en 1839. Es un periódico que está en la Biblioteca Nacional y que podemos ver directamente, ¿no? Palparlo así, y ese es un gusto que nos da, sentirlo, ver que está ahí presente, ¿no? Ese es el tercer trabajo, digamos, cuarto trabajo, de la Gaceta, diputado, senador y fiscal. Okay. Y después va a ser nombrado magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Después de fiscal, sube a magistrado, alto honor, ¿no? Claro. Hasta 1843, en la que ya lo nombran definitivamente, y en 1850 y 51 fungió como presidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo en el que ya estando en ese puesto podía acceder a la presidencia, nada más. Okay. Nada más. Claro. Entonces, él, de hecho, en 1849, un año antes, en enero, fue propuesto para presidente. Okay. Poco se sabe de eso. Las elecciones fueron en Chihuahua y estuvo Gómez Farías, estuvo Morales, estuvo Santa Anna, estuvo varios generales, diputados y demás, entre ellos Morales. 1959, que hasta nuestro asesor de tesis decía, ¿estuvo propuesto? Sí. Yo lo comentaba que estaba un poquito enfermo de la mitad del cuerpo, estaba baldado, o sea, paralizado, sí, de la parte izquierda. Okay. Y entonces, pero acá a la derecha podía escribir, podía leer, podía hacer muchas cosas, y eso no le impidió. Claro, llegar a tan tan altos puestos, ¿no? Claro. Y entonces, esos son los puestos hasta 1850. En el 1955-56, nuevamente es nombrado como presidente de la Suprema Corte. Del 51 al 55 está como magistrado. Sin embargo, si nos regresamos antes, tuvo otro puesto que yo olvidaba. Okay. Un puesto que para muchos, pues, a lo mejor es menos, ¿no? Pero estuvo como gobernador de Guanajuato.
del departamento de Guanajuato. En ese tiempo, En 1845. aún eran departamentos. Departamentos. No eran estados. No eran estados. Entonces, 1845, de marzo a 1846, enero 46, y de agosto a septiembre, un mes de 1846. En 2 ocasiones estuvo como gobernador. A lo mejor son pocos los momentos en cuanto a tiempo, pero ricos en cuanto a lo que él realiza en sus gestiones en la educación y en las cuestiones sociales, políticas. Uno de los trabajos que hizo y que se puede leer en Alhóndiga de Granaditas en su archivo es, por ejemplo, que hizo una recaudación como donativos, digamos, para apoyar que no se independizara, por ejemplo, Texas, que siguiera siendo de México. Y después, otro apoyo, cuando la guerra contra Estados Unidos se hizo. Y entonces también él, como gobernador en ese momento, pues también propuso y hizo actividades, ¿no? Esos son los trabajos que él tuvo, nada más. ¿De dónde nace el interés, maestro Félix, de la investigación en relación a las ocupaciones del gallo pitagórico? Nace desde la UNAM. Ok. En la idea de buscar el tema para una tesis, y me interesó primeramente la rebelión escobarista. Trabajé, no sé, como 1 año, 2 años sobre ese tema. Fui a la Secretaría de la Defensa Nacional, a su archivo histórico, investigué, pero no me satisfizo. Dije, no, es que del siglo XX, no es por menospreciar, ¿no? Pero no me llenaba, no me satisfacía. Entonces seguí buscando, seguí leyendo, hasta que al retomar nuevamente uno de los libros que se llama Lecturas Universitarias de la UNAM, encontré El gallo pitagórico. Ah, caray. Y me dije, bueno, pues quién sabe qué será esto del gallo pitagórico, qué cantará o qué dirá o qué. Y entonces empecé a leer, leí todo ese texto y me gustó, me llamó la atención. Era un diálogo entre el gallo pitagórico y Erasmo Luján, lo que ahorita comentaba. Y entonces venía una pequeña introducción de uno de los compiladores, y dije, yo creo que este autor sí puede darnos un tema para investigar. Y así fue. La investigación la empecé en el año 2000, exactamente en el año 2000, para que en 2004, en diciembre, presentara la tesis en la FES Zacatlán. Y en el 2005, el 14 de febrero, defendí la tesis con el tema Juan Bautista Morales y su visión de la sociedad mexicana, 1842-1856. Y entonces, una persona que primeramente, pues te enteras de que está baldado, no puede caminar bien, a lo mejor no puede accionar bien. Estaba bien hasta 1816, estaba bien, pero después ya no pudo moverse, ¿no? Pero sin embargo esto no lo impidió. Y entonces me llamó la atención esto. Luego, segundo, Francisco Zarco, en su prólogo, habla de que hablaba 5 idiomas: latín, francés, inglés, portugués y el italiano. Entonces, eso lo escribe el periodista Francisco Zarco. Francisco Zarco en su prólogo a El gallo pitagórico de 1857. Así se llama, el señor don Juan Bautista Morales, así se llama el texto. Y bueno, ahí viene, que dice que bueno, manejaba 5 idiomas. Dije, ay, sabe mucho. Qué gran conocimiento. Aparte de que es doctor en teología, aparte de que es abogado, maneja 5 idiomas. Está enfermo, pero por eso no le impide escribir y pensar y actuar y inventársela, decirle malas palabras al señor Santa Anna por sus indecisiones. De hecho, así lo pongo aquí, por sus indecisiones políticas, ¿no? Si se va a decir que se iba a su hacienda de Manga de Clavo allá en Veracruz, ¿no? Y entonces él decía, ¿cómo es posible que él, siendo el presidente de la República, vaya tranquilamente y deje al vicepresidente Gómez Farías y que esté ahí, él solucione los problemas, y él se va tranquilo allá en la intervención norteamericana?
no es por echarle la piedra ni nada, ¿no? Ni la culpa, nada. Se hizo a un lado, no atacó, no hizo a lo mejor lo que muchos consideraban lo correcto para detener la intervención norteamericana. Algo difícil, Claro. porque digamos, la fuerza que tenía el ejército invasor pues era superior, 2 o 3 veces más que las Fuerzas Armadas mexicanas. Claro. Entonces, todo eso son los que me llamó la atención para trabajar, para investigar. Y entonces, en el 2005, ya digo, repito, presento la tesis. En el 2010, trabajando en la escuela primaria, llegó un programa a nivel nacional que se llamaba ¿Y tú qué le vas a regalar a México? Ok. Y entonces, en el 2010, yo dije, ante un concurrido número de alumnos y maestros, yo prometo la edición de 5 volúmenes de este autor. Y va por buen camino y avanzado. Vamos por buen camino, vamos con los 3 volúmenes, y ese es el tercero, Okay. Este es el segundo. Bueno, ahorita no sé si lo comentamos, pero no sé si de tiempo. No, sí, claro que sí, maestro. Y por entonces, supuesto. eso es lo que me llamó la atención. El objetivo más importante que tengo es que se conozca a este personaje del siglo XIX, se conozca sus ideas. Quiero difundir lo que él pensaba. En Guanajuato habían pocos estudios que hablaban sobre él. En la Ciudad de México habían también pocos estudios. En este momento yo lo que hago es una compilación, y así lo he reiterado. Es una compilación, ¿sí? Aquí aparece compilador. Y entonces solamente es extractar de los periódicos de la época, transcribirlos, editarlos e imprimirlos. Darlos a conocer. Es lo que me interesa más. Correcto. El primer libro, perdóneme usted, mire, es que, híjole, se nos cayó un libro. Sí, Perdóneme. sí. Por favor. Este es el libro que platicaba nuestro amigo, el maestro Félix Hernández del Ángel, que la edición nace en el 2013. Fue lo que un poco más dedicación, porque es como el hijo mayor. Sí, así es. El primero, ok. El primogénito. El primogénito. En 2014, maestro, viene documentos, cartas, literatura, textos reunidos del licenciado Juan Bautista Morales, también firmado, compilado por el maestro Félix Hernández del Ángel. Este es el que alguna ocasión ya tiene algunos años que fui afortunado en que me obsequiara el maestro del Ángel también un libro que interesantísimo y que hoy también lo está presentando para todos ustedes, maestro. Gracias. Este libro se llama así porque presenta primeramente documentos personales de Juan Bautista Morales, desde que nace, digamos, su fe de bautismo, porque no habían actas de nacimiento en esa época. Okay. Su fe de bautismo en la iglesia, en la parroquia de Guanajuato, ahí en el mero centro de Guanajuato. Y entonces se presenta en este volumen, y todos sus nombramientos que tuvo como diputado, como fiscal, como editor de la Gaceta del Gobierno Supremo de México, senador, gobernador, doctor, porque hay que decir que también alcanzó el grado de doctor en Derecho. Okay. Eso fue en 1855. Es otro nombramiento que hace falta decir. Y entonces, documentos personales. Luego dice cartas que le enviaron personajes de la época, de su época. Santa Anna, Gómez Farías, el mismo Lucas Alamán, ¿no? Con los asuntos que él atendía en el gobierno del estado del departamento de Guanajuato, y con los asuntos que atendía a nivel nacional. Esas son las cartas de Mariano Otero, que también es un político, autor de lo que es uno de los
temas que en derecho civil llama mucho la atención. Cuando una persona no puede ser atentada en su domicilio, ¿cómo se llamaría esa parte? Hay un artículo en la Constitución que habla sobre Mariano Otero y que se inserta en esa Constitución y que, ahorita se me va el nombre, pero habla de que ninguna autoridad puede entrar así nomás porque sí a tu casa. Allanamiento de morada. Ajá, bueno, algo así. Ajá. Pero Mariano Otero precisamente es el autor de esto, y él junto con Morales funda en 1841 El Siglo XIX, un periódico muy famoso a nivel nacional e internacional, que estuvo vigente hasta 1896. Ya después de que falleció en 1856 Morales, siguió imprimiéndose con trabajos de Zarco y otros impresores. Pero entre esas cartas, precisamente que le envía Mariano Otero, habla de la guerra contra Estados Unidos, de su familia, de que te envíe El Hombre Libre, que ya te envíe Los Debates. Es otro periódico que él fundó, bueno, vas ahorita, en 1848 en Querétaro. Y la última parte, literatura, y se refiere precisamente a poemas, escritos, textos que el propio Morales hizo en algún momento como alusión a un acto solemne, la entrega de un diploma, la subida a un al poder de una persona, y le dedicaba un poema, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere, ¿sí? Documentos personales, ¿no? Nombramientos, las cartas que le envían y algo de literatura, algo de lo bonito. ¿Cuánto, maestro Félix Hernández del Ángel, cuánto hay que escudriñar para editar un libro como estos que, caray, es un trabajo invaluable? Hay que ver eso, hay que ir precisamente esto. Esta es una copia de un resumen de los méritos que en la carrera literaria y en contemplación a ella tienen contraídos Juan Bautista Morales, etc. Y es un documento que se encuentra en la Hemeroteca Nacional. Es un documento que no está, digamos, paleografiado en palabras de los historiadores. No está traducido al español, pero la cámara ya nos nos puede dimos. tomar. Ajá. Ahí está. Vea usted lo padre que es esto. Y que cuántos libros hay que leer, cuántos archivos hay que mover para editar un libro como los que está haciendo nuestro amigo Félix Hernández. Aquí, en este resumen, no aparece todavía aquí en este volumen, va a aparecer en el sexto volumen. Es, digamos, como un currículum vitae actualmente. No, pues yo estudié en tal mes me gradué en esto, etcétera. Y entonces hay que leer estos textos en diferentes repositorios, en diferentes archivos. No es gratuito decir, es que ya fui y me dieron esto. No, implica obviamente, otro documento. Sí, claro. Implica obviamente pedir permisos. Sí. Tiene uno que estar respaldado por alguna institución, alguna escuela. Y entonces solicita uno permiso y paga para que le presten los permisos, si les den permisos, les den una credencial, un número de investigador, y a partir de ese momento hay que llegar con guantes, con cubrebocas. Antes de que llegara el coronavirus, yo ya ocupaba el cubrebocas y los guantes desde el año 2000. Sí, para poder tocar este papel. Sí, porque no es admitido que uno lo lea así. Yo lo fotocopié cuando todavía se podía fotocopiar. Actualmente ya no permiten fotocopiarlo. ¿Por qué? Porque el material se daña. Entonces, este es de la Ciudad de México. Y bueno, este también es de la Ciudad de México, ¿sí?
Este es cuando hizo, digamos, la solicitud para ser catedrático de Derecho Canónico en el Colegio de San Ildefonso. Ok. Ese es todo esto y esto. Me llama la atención, si me permite mostrar maestro, de el gallo pitagórico, Juan Bautista Morales. Vea usted, se lo voy a acercar lo más que pueda, ojalá y nuestra cámara lo pueda tomar. Es un poco complicado. Ahí Sí, está, difícil. mire, las cámaras, ahí está. Ojalá y la gente que nos ve a través de Facebook y de YouTube pueda ver, esa es la letra original. Por supuesto que esta es una copia, ya lo había comentado nuestro maestro Félix Hernández. Ahí está, de la firma. Sí, puño y letra del De licenciado. puño y letra. Véalo usted. Lo acercamos aquí a ¿sí la toma la otra pantalla, la otra cámara, Mateo? Espero que sí. Si no, usted por favor búsquela en YouTube. Y es hacia arriba, sí, perdóneme usted. A ver, mira, a ver, aquí ya la vemos. Hacia allá, hacia arriba. Arriba. A ver, ahí, dime. A ver, ahí está. Creo que ahí está. Que usted, la gente que nos está viendo por Facebook en vivo, en estos momentos la tiene en su pantalla. Ahí la tiene. Y ahorita la mostramos en la siguiente cámara, que es la de YouTube. Juan Bautista Morales. Puño y letra. Qué belleza, sí, maestro, es tener esto en las manos. Sí. Y pues leer tanto, compilarlo y traerlo. Ya terminado. Exactamente, ya terminado. Ya nos mostró el de 2013. Tenía el maestro el de 2014, documentos, cartas, literatura y textos. Y también hay un tercer libro que les va a mostrar ahorita nuestro invitado. Qué orgullo de verdad que esté aquí con nosotros. Nos sentimos muy bien. Quizá para algunas personas esto de repente se les haga desconocido, pero tenemos que conocer toda la historia de la más lejana que se pueda y traerla de generación en generación. De eso se ocupan los medios de comunicación, de eso se ocupan los maestros, de eso se ocupan los investigadores como Félix Hernández, y que hoy a todos ustedes les está llegando a través de Mercurio Noticias México, por Facebook y por YouTube. Hay un volumen más, hay una edición más que nace en marzo del año 2016, que se llama Textos Reunidos del licenciado Juan Bautista Morales, Política y Sociedad. Maestro, adelante. Sí, gracias. Continuando con lo que ahorita comentábamos acerca de, a lo mejor, de la dificultad, pero yo creo que con paciencia se hacen las cosas, ¿no? Con dificultad se consiguen algunos documentos. Ok. Algunos documentos fueron encontrados aquí en México, otros se encontraron en Estados Unidos, otros en España. Okay. Entonces, para allá vamos. Y entonces, antes de mostrarles este volumen 3, quiero también mostrarles este documento que no quisiera agarrarlo porque es original. Ah, ok. Es un documento original de 1809. En 1809 fue cuando Juan Bautista Morales se vino a la Ciudad de México con su familia, con su papá, dicen que ya estaba grande, y con su madrastra. Okay. Y entonces él pide un documento que certifique que nació en Guanajuato. Okay. Yo conseguí por intermediarios y bueno, contactos y tantas puertas. No digo nombres, no, claro, no digo instituciones, no, pero es un documento original. Ese es el certificado, ¿cómo usted? Okay. No pasa nada. ¿Qué cosa? Aquí. Créame usted. 1809. Es el certificado, digamos, de nacimiento de Juan Bautista Morales en 1809. Lo vamos a acercar a las cámaras. Luego, usted sigue explicando, maestro. Sí, este documento fue presentado con otros cuando él iba a ser diputado en 1824. Entonces, un documento que, por un lado, pues es valiosísimo. Ya dijimos, o pensamos, o ratificamos que
Morales nació efectivamente un 29 de agosto de 1788. Y un investigador de Guanajuato, el director precisamente de allá de una de la universidad, había investigado y que había dado con los documentos, digamos, de los nombres de los padres y su apellido. Sin embargo, buscando aquí en la Ciudad de México, encontramos esta joya. Y al principio se decía Juan Bautista Morales Ancía, hace más su segundo apellido. Okay. Pero siguiendo este documento y corroborándolo con las investigaciones de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Históricas y de un programa de heráldica y de, digamos, un programa que busca los apellidos, los nombres de las personas y demás, resulta que a mi consideración y según el documento, no es Ancía, sino Olavarrieta. Juan Bautista Morales Olavarrieta. Y así lo estoy presentando yo actualmente, y así lo está también presentando la doctora Elia Emma Bonilla Reina, investigadora del INA en la Dirección de Estudios Históricos, también es experta en esto, ya también retomó estos 3 volúmenes como investigación de su trabajo, ya los retomó, ya los tienen allá, los ejemplares. Y entonces, eso es lo que nos ratifica. Se llama Juan Bautista Morales Olavarrieta. Correcto. Nacido en 1788 y fallecido en 1856. ¿Y cómo se corrobora esto? Pues fuimos al Archivo General de la Nación. Se lo entrego, ¿por qué? Sí, fuimos al Archivo General de la Nación. Descubrimos que en 1887 hay una solicitud de 3 de sus hijos, una solicitud para que les paguen lo que su mamá, que apenas había fallecido, y de su papá, el licenciado Juan Morales, que no les habían pagado cuando fue fiscal, cuando fue magistrado y cuando fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esos dineros que se les adeudaban, ellos lo exigieron a través de una solicitud al presidente en turno, Porfirio Díaz, ¿no? Nada más, Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz avala en un documento a Rafael, Ana y Agustina Morales, hijas de Juan Vicente Morales, que se les paguen la cantidad de 23,000 pesos. Para esa época, oye, era una fortuna. Digamos que son inalcanzable. Sí. No sé cuántos sean, claro, no sé, pero 23,000 pesos. Y eso está en el Archivo General de la Nación documentado. Aproximadamente son como 60 hojas que tengo que revisar. Estamos escribiendo también un artículo para la Universidad de Guanajuato, que vamos a enviar la próxima semana, y un documento, un artículo para el boletín del Archivo General de la Nación, y en la cual voy a hablar sobre ese documento. Entonces, ese documento habla de Olavarrieta como su segundo apellido de Morales. Okay. Entonces, esa es la importancia que tiene nada más. Ya conjuntar ese documento, digamos cuando entra como diputado, y luego la UNAM que lo avala, y después ya encuentras en el Archivo General de la Nación un documento que dice, ellos son hijos de él, ya. Claro. Hablamos de María Ana Velázquez de León, que era la esposa de Morales, y que bueno, en cierto momento podemos hablar de una que se llama Doña Doloritas, que a lo mejor también tuvo una esposa antes de 1820, pero bueno, no sabemos, no hemos investigado. Claro. Pero entonces, lo interesante de esto es precisamente que con este documento, con el primer, digamos, el acta que certifica, empieza el volumen, precisamente, no trae dibujos, lamentablemente no es para dibujitos. Sí, es difícil. A la gente que ama leer. Sí, y entonces, ya... Está buscando nuestro querido maestro Félix Hernández del Ángel, documentó el texto. Ajá.
algún texto que hace referencia a lo que él nos está platicando justamente de El Gallo Pitagórico, textos reunidos de Juan Bautista Morales, que trascendió en la historia. Pocos conocemos en realidad en los tiempos y los momentos en que hizo, pero usted está escuchando de la voz del autor de estas compilaciones, de Félix Hernández, incluso la línea histórica de lo que tratan cada uno de los 3 libros que ya escribió y 2 más que están en camino, y es una labor loable que pocos alcanzamos. Sí, una disculpa, mire, no está aquí. Como llevo a La Paz varios tomos ya diariamente en la computadora trabajando, no está incluido todavía aquí. Está incluido en el tomo 5, y está este documento porque apenas lo encontramos, apenas lo ratificamos. Entonces no se encuentra en el tomo 5, y en el tomo 4, que habla sobre religión, también va a aparecer. Sin embargo, este volumen, que se llama Política y Sociedad, presenta muchas de las publicaciones, muchos de los artículos que Morales escribió en vida y que publicó en diferentes periódicos de la época: El Siglo XIX, El Ómnibus, El Republicano, El Demócrata, todos esos periódicos que en el siglo XIX pues estaban ahí presentes. Y aquí aparecen por primera vez, yo creo. No he conocido y he investigado en internet y en mucha bibliografía, no he visto que aparezcan, por ejemplo, los 11 números diferentes que he encontrado sobre el hombre libre. El hombre libre, publicado entre 1822 y 1823, son 11 periódicos, digamos, de 4 páginas cada una, que se incluyen aquí. Se incluyen por primera vez. Son 10 de la Biblioteca Nacional y uno más de Carso, del Centro de Estudios de Historia de México, Carso, allá en Miguel Ángel de Quevedo. Ahí encontré uno de los números de 1823. Hay un intermedio temporal que no hemos encontrado, porque es difícil a veces encontrar periódicos de hace más de 2 siglos. 300 años. Sí, entonces no está completa. Sin embargo, ahí están 11 ejemplares para darse una idea de qué era El Hombre Libre. Un periódico de, digamos, hagamos de cuenta, bueno, dos hojas tamaño carta. 2 hojas tamaño así, tamaño carta, así. Era un periódico. Aquí decía El Hombre Libre, venía esta página y hasta aquí al lado. Y aquí dice imprenta, impreso en tal. Y ya era el periódico de esa época. No había más. Y entonces ahí aparece, es uno de lo que más nos gusta, El Hombre Libre. Luego hay uno que se llama El Defensor de la Nación, de la guerra contra los franceses, la guerra de los pasteles. Y entonces en 1839 él se une a la sociedad promovedora de la defensa de la nación y fundan ese periódico. Y entonces también hay artículos aquí. Y un periódico poco conocido, y eso también lo corroboré con el gobierno de Querétaro, es Los Debates. Así se llama, Los Debates. Fue publicado entre 1 de enero de 1848 hasta mayo de 1848. No es ni un año. Ya cuando se fueron los estadounidenses, hasta ahí se dejó de editar. En Querétaro. Entonces, financiado por Manuel de la Peña, y también Morales se acompañó de José María Lacunza, otro político, otro ideólogo, también liberal, que también lo apoyó en estas tareas de publicar ese periódico. Correcto. Y en Guanajuato publicó La Prudencia, 1845-46. Y de aquí vienen algunos ejemplares, algunos textos, nada más. No vienen completos. Eso se va a ver en el tomo 6. Viene ya un 6. Sí, ya está. Son como 195 páginas ya los que van. Y ahí vienen ya documentos que han salido últimamente, como este documento original, viene ahí.
como lo de los debates, así bien. Ya la tecnología también ha permitido tener un Sí. poco más de ventaja de poder incluirlos en estos libros. Imagínese usted esta historia que nos platica Félix Hernández del Ángel del siglo XIX. El siglo XIX empieza en 1800, o sea, hace, no sé, muchísimos años, cientos de años. Y todo eso está siendo investigado por el maestro Félix, está siendo procesado, lo está trayendo en, pues digamos que en un solo libro, en una serie de tomos, mejor dicho, perdóneme usted, en una serie de tomos, de los cuales aquí nos trajo a que usted conociera 3 ya impresos, ya encuadernados, ya están listos para que usted lea. 3, 2 que están avanzados y viene un 6º libro, del cual la gente que ama la cultura de esta manera, que quiere estar informado, que la historia le ha servido para seguir cultivándose intelectualmente, esto es un material invaluable y vale mucho la pena buscarlos, escudriñarlos, conseguirlos, maestro. Correcto, mire usted, aquí nos está mostrando en esta revista. A nivel nacional ya nos hicieron favor. Aquí viene Marco citado. Avia Juárez nos hizo favor ya de decir. Maestro, lo hemos leído a usted también en unos periódicos de circulación nacional, de algunos nos regaló usted una copia donde viene gente que expresa el conocimiento que nos comparte Félix Hernández del Ángel, y que como en este libro, en esta revista que tengo en la mano, está anunciado, está tratado este libro, vea usted, que es el que aquí tenemos. Qué cosa tan hermosa. Esa es una revista que me gusta muchísimo, se llama Relatos e Historias en México. Ya si alguien lo quiere revisar, ahí en ese número, que es el número, no sé qué sea, a ver, número 68, y es de abril del 2014. Abril 2014, ahí viene. Ahí lo puede usted encontrar. Y ahí también viene dónde nos pueden contactar. Por correo electrónico, lo más conveniente es correo electrónico. ¿Podemos dar su correo, maestro, Sí. por la gente? Mire, hay muchos chavos universitarios, jóvenes, que están viendo este programa y que lo van a ver algunos más tarde o mañana o pasado mañana, que esa es una de las ventajas de Facebook y de YouTube. Lo pueden checar para que si quieren localizar al maestro, él puede ser un gran guía para sus tesis, para sus artículos, lo que usted indique. ¿Algún correo, maestro? Sí, el correo es como si fuera Ángel, pero sin la A. ngel62@yahoo.com.mx. Ok, hagan de cuenta que escribe su nombre completo, Ángel, pero sin la A. Ajá, ngel62@yahoo.com.mx. Correcto, bueno, pues eso es importante. Hay muchos chavos que están en la universidad y que a veces están buscando a alguien que los oriente para la tesis, para la tesina, para presentar algún tipo de trabajo, y esta historia que está compilada en estos libros, de mucho, créame usted que de mucho le pueden ayudar. Platicábamos de Textos Reunidos, Política y Sociedad, maestro. No sé si traiga algún otro tipo de comentario que le pueda hacer a la gente que nos ve a través de Mercurio Noticias México, por Facebook y por YouTube. Este libro, que por cierto, mire usted, es del tamaño de estos dos. Sí, son del mismo. Sí, 17 por 23 centímetros. Pero esto es de 500 hojas. No, 804 páginas. 804 páginas. Y estos, pues cada uno son 367 y 364. Lo que es un autor que conoce cada uno de sus libros. Hay veces que usted le pregunta al presidente municipal, oiga, ¿cuántos artículos tiene su bando municipal de policía y buen gobierno? Y dice, o sea, no lo saben. Pregúntele a un regidor, oye, ¿cuántos artículos tiene tu bando municipal? No saben ni de qué le hablan. Una persona que conoce sabe de cuántas páginas están hechos estos libros que hoy le están presentando a usted. Bien, lo que me comentaba acerca de vienen otras cuestiones, sí.
Como dije anteriormente, Morales también fue un doctor en teología y como tal, pues era respetado también, sabía mucho de teología, sabía el latín. Okay. El latín era el idioma obligatorio desde Guanajuato hasta la Ciudad de México para todo estudiante. Latín en la escuela y en la casa y donde fuera. Y entonces, él participa en la publicación de algunas revistas. Una de ellas es Año Cristiano Mexicano, junto con otros 3 autores que también son doctores en teología. Entre los 4 hacen esa obra, esa revista, Año Cristiano Mexicano. Lamentablemente, o a lo mejor por falta de información o por falta de contactos, yo no he encontrado un ejemplar hasta el momento de esa revista. Sin embargo, hay autores que señalan que se publicó en 1835. Se retoman en el siguiente año, en el 42 y en el 55, esa revista. Sin embargo, también el Ateneo Mexicano es otra revista fundada por liberales, por pensadores liberales, y que funda esa revista para difundir la ciencia. Y entre la ciencia consideran a la religión. La religión también está tomada como algo importante. ¿Por qué? Porque la religión católica es la más practicada y la más aceptada en México. No se aceptaba el protestantismo, no se aceptaba el budismo, no, nada de eso. El propio Morales dice, yo soy católico 100% y nunca voy a dejar. Y nunca, efectivamente, nunca negó de que fuera católico. ¿Sí? El catolicismo era lo máximo para él y así murió, vivió, creció siendo católico. Y entonces, esa es otra revista. La otra que él publica es La Voz de la Religión. Y entonces, hay varios artículos que no se conocen. Sí se mencionan. Por ejemplo, Andrés Enestrosa. Por ejemplo, no sé, Óscar Castañeda Batres, investigadores de la UNAM. Carlos Monsiváis, que es crítico acérrimo de la política, de la religión, de las costumbres, de las ideas de las personas. Y hacen mención a esos periódicos de religión. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer. Entonces, viene un 4º volumen que se llama Religión. Así se va a llamar. Y va a ser de color anaranjado la pasta. Sí, claro. ¿Sí? Y va a tener una foto de Morales de la Fototeca Nacional que se ubica en Pachuca. Entonces, religión. Hablamos de artículos que él publicó, de periódicos, de revistas, todo lo que él publicó, y van 752 páginas de religión. Perdón, 546. Perdón, 546 de religión. Y ese es el 4º volumen. Está dirigida a mi hija, la única hija que tengo, Dulce María, que vive en Charco igual conmigo, ahí está dirigida ese libro. Y el 5º volumen va a ser de color anaranjado. Hoy te dije anaranjado. El 4º va a ser morado, perdón, porque es religioso. Ajá, va a ser religión, morado o guinda o algo así, lo que implica la liturgia, ¿no? Y la foto. Y el 5º va a ser color anaranjado y se va a llamar Acerca de Juan Bautista Morales. Y ahí, y ya estoy incluyendo, ahí sí van las 747 páginas. Vamos a incluir todas aquellas personas, escritores, políticos, críticos, literatos, periodistas y demás que han publicado sobre la vida de Morales, sobre la obra de Morales o sobre lo que han dicho de Morales. Entonces, ya también va dirigido a mi hijo, se llama Manuel, y es el 5º volumen. Entonces, nada más falta financiarlo, ahorita que pase todo esto, ya lo tenemos ya listo, ya con fechas y todo, pero falta registrarlos.
ante derechos de autor. Y entonces, a raíz de toda esta cuestión de investigación, he encontrado documentos que no se incluyen ni en el cuarto, ni en el tercero, ni el segundo, ni el primero. Entonces, se hace necesario un nuevo volumen que se va a llamar así precisamente Nuevos Documentos de Juan Bautista Morales. Los que van saliendo tras la investigación. Donde va a entrar precisamente, sí, precisamente este documento. Ok, muy bien. Este documento original. Los volúmenes que usted nos está anunciando, que vienen después de los dos, que ya están prácticamente cocinados. Ya están. Lo que es el cuarto y quinto, me habla de un sexto libro y todo esto. La cantidad de volúmenes, ¿sabe a qué me recuerda? Al libro del Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Sí, es un libro enorme, bello. Para que la gente que nos gusta leer, es lo que me recuerda. Interesante. Entonces, de eso va a hablar precisamente, es un poquito más dinámico. Lo que es religión, a lo mejor, pues es liturgia y demás, tiene muchas enseñanzas católicas. Sí, claro. Para las personas que les gusta la religión, va a quedar bien. Y entonces, el quinto va a ser muy dinámico porque, aparte del color anaranjado, va a hablar de autores que nosotros ya conocemos desde el siglo XIX, pasando el siglo XX y hasta el siglo XXI. Diferentes escritores, investigadores aquí de España, Colombia, México, de todos. Correcto. Entonces, incluimos algunos trabajos y demás. Cada libro tiene su introducción, tiene su prólogo, tiene varias cosas, ¿no? Entonces, en el sexto voy a recabar nuevamente o a hacer un volumen, digamos, extra de lo que él escribió, de lo que investigadores de Colombia, de España, de Guanajuato, de la Ciudad de México, de Puebla, Querétaro, Estados Unidos, España, han sacado, han publicado. Okay. Entonces, con el permiso de ellos, pues lo incluimos como en la compilación, y entonces se llama Nuevos Documentos de Juan Bautista Morales, y son aquellos documentos que no se mencionaban en los primeros 4 tomos. Okay. En el quinto, pues no, pero en el sexto va a estar ahí. Ahí vamos 350 páginas aproximadamente. Okay. Ya capturados. Y entonces hablamos de un sexto, pero también hablamos de un séptimo y un octavo. Ay, miren, ¿a qué se refiere? Miscelánea. Ok. La miscelánea es todo lo que encuentra en recortes de periódicos. No debe faltar. Sí, hasta videos. Ahorita lo curioso que hay internet y todo eso, videos, audios, TikToks, etcétera, todo también se va a incluir con obviamente con su liga, okay. Su liga, okay. Y la fecha en que fue consultado, con sus derechos de autor, etcétera, ¿no? Obviamente. Entonces, hablamos de miscelánea, 2 volúmenes, porque en uno se estaba pasando de 1500 páginas con un volumen. Okay. Y entonces habla de sus críticos, habla de sus alabadores, también, habla, claro. Bueno, son muchas cosas, son pequeños trocitos de recortes de periódicos, revistas, televisión, radio, cine, congresos. Algo súper interesantísimo, todo eso, que va a traer todos estos volúmenes también. Así va a estar conformado el miscelánea. El gallo pictórico pitagórico, perdóneme sí. Usted, mire nada más, qué barbaridad acabo de decir. El gallo pitagórico, Juan Bautista Morales, mexicano por excelencia. Ya vimos el acta de nacimiento que confirma y que firma además que es mexicano, claro. Y que pocos conocemos de él. Este conocimiento que hoy nos pone al alcance de nosotros, a la mano, Félix Hernández del Ángel, hay que darle el valor que es necesario y que todos podamos tener en las manos un ejemplar de estos. ¿Qué tan difícil? ¿Cómo podemos conseguir? ¿Dónde lo podemos leer este tipo de libros? Miren, en el tomo 3 ya aparece una lista al final del libro. Sí. Aquí está. Ok. En el tomo 3 aparece una lista completa que hasta en el año 2016 habíamos entregado de forma gratuita, porque yo no puedo lucrar, no es mi idea lucrar,
sino más bien difundir y dar a conocer a este autor. Y en la Ciudad de México, en Toluca y en Guanajuato he entregado ejemplares gratuitos. Tengo los documentos, los oficios de recibido gratuitos, no los hemos vendido. Hay algunos ejemplares que sí se vendieron porque así le dijeron algunos maestros. ¿Sabe qué? A mí me interesa. La edición de cada volumen es de 100 ejemplares, nada más. Porque, bueno, a lo mejor sale un poquito caro editar y todo, pero eso no nos cuesta. Afortunadamente mi esposa también es maestra, Tomasa Rodríguez Benítez, me apoya mucho, me ha apoyado, y gracias a ella se ha podido imprimir. Porque si no, pues no, porque... Sería muy complicado. Sí, sería muy complicado. Y entonces estamos ahorita al pendiente de imprimir los volúmenes. Claro. Y ahí está. Mire usted, si gusta. Mire usted, le voy a comentar, dice, instituciones donde existen ejemplares de El Gallo Pitagórico y documentos, cartas, literatura de los textos reunidos del licenciado Juan Bautista Morales, y que son compilaciones firmadas por Félix Hernández del Ángel, que el día de hoy está con nosotros y se lo agradecemos mucho. Mire usted, institución, Academia Mexicana de la Historia, Archivo General de la Nación, Archivo General del Poder Ejecutivo de Guanajuato, Archivo Histórico de la Ciudad de México, Biblioteca Central de la Universidad de Guanajuato, Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Biblioteca de México, Biblioteca del H. Congreso de la Unión, Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, Biblioteca Nacional de México, y una larga lista más de lugares donde usted puede acceder a este libro. Perdónenla, ya ve que de repente la tecnología pues como que se pone al brinco, pero vea usted dónde está este tipo de literatura, que es de la mejor que usted puede conseguir. Está en el Centro de Estudios de la Historia de México, Carso, antes Condumex, Centro de Maestros de Chalco. Si a usted le interesa, asista al Centro de Maestros de Chalco, y en la biblioteca le pueden prestar este libro para que usted lo tenga en las manos. Actualmente este centro de maestros estaba en Chalco, en la normal, pero ahora se cambiaron a Meca. Bueno, lo busquen en internet y ya. Ok, en internet, pero Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el Instituto Mora, el Instituto Nacional de Derechos de Autor, en Indautor también lo puede conseguir. Hoy está cerrado derechos de autor, pero hay muchos otros lugares donde puede encontrar estos textos de el licenciado Juan Bautista Morales, compilados, firmados por Félix Hernández del Ángel, que hoy está con nosotros. No sé si quiera comentar algo más. La gente que nos está viendo y que nos va a ver también seguramente tiene interés de todo esto. ¿Qué más les puede decir? Bueno, a la par de todo esto, llevo a cabo pues algunos borradores de lo que voy haciendo. Sí. Y lo estoy trabajando en un reporte de vida e ideas de Juan Bautista Morales. Ese es un borrador, un trabajo para el escritorio, vaya, pero es para a veces ir viendo, por ejemplo, en qué voy y demás, no sé, y todo lo que es la vida de Morales está aquí, bueno, brevemente, periódicos, publicaciones. Lo podemos mostrar hacia la cámara. Mire usted, estos documentos que aquí están, es algo realmente hermoso y que está compilado en muchas instituciones, en muchas editoriales, en muchas plumas y en muchas firmas. Sí. Y que bueno, por supuesto que nuestro amigo Félix Hernández nos está poniendo en las manos, que esto es hermoso, es invaluable, créame usted, y que a jóvenes que aman la cultura, el arte, aman la lectura, todo esto, hay mucho más. Mire usted, hay demasiado para que usted pueda seguir cultivándose, porque la cultura es algo invaluable, quizá intangible,
pero que tiene presencia en los rincones más lejanos de todo este planeta y que hoy se nos comparte aquí. Sí. Maestro Félix Hernández del Ángel, ¿quiere usted comentar algo más? Sí, usted hablaba de los jóvenes que empiezan en la investigación, se hacen proyectos de investigación en muchas universidades, claro. Y Morales hace una afirmación en una de las respuestas que da a las dudas de un religioso, precisamente, y dice: una afirmación no tiene derecho a producirse sino a condición de poder ser comprobada. O sea, una hipótesis, una tesis que uno quiere sustentar. Si yo digo, ¿sabe qué? Morales o Mora se casó con X persona, tengo que tener el documento, sí, que avale dicha afirmación. Claro. Que no sé, Octavio Paz dijo en sus andanzas por Israel esto. ¿Dónde se dijo? ¿En qué documento? Entonces, de ahí la importancia precisamente de esta compilación. Yo creo así, una compilación que nos lleva a las fuentes, a las primeras fuentes, ¿no?, que un historiador debe tener. Una investigación con validez debe estar sustentada. Correcto. Debe estar sustentada, debe estar corregida, debe estar bien argumentada. Entonces, por lo tanto, esa es la enseñanza que nos da Morales. Aparte de que este autor guanajuatense, cuevanense, dicen algunos, por las cuevas que hay ahí en Guanajuato, cuevanense. Okay. Y Ibargüengoitia decía, yo soy cuevanense, ¿no? Okay. Entonces, Morales hablaba de federalismo, okay, de el sistema republicano como el más idóneo para México, de una educación que sea para todos y empezando por los más pobres, por los que tienen menos, por aquellas personas que a lo mejor les cuesta más trabajo, por ahí debemos empezar. Entonces él pensaba así, a lo mejor por su condición de que estaba un poquito enfermo, pero ya vemos que siendo así, pues fue una de las mentes brillantes. De hecho, el trabajo de aquí a 3 años más o menos es hacer una biografía de las más completas. Esto ya está en pañales, dicen por ahí. Una biografía completa con todos los pormenores de investigación, con todos los datos de este señor, hasta su muerte y hasta a la actualidad. ¿Está considerada dentro de los volúmenes que tenga una especie de currícula un poco más, digamos, más resumida, de que a lo mejor en tal año fue diputado, en tal año fue senador, en tal año? Sí. ¿Dónde se encuentra? En cada tomo viene un cuadro, una reseña muy pequeñita, okay, que se puede leer así en una ojeada. Por ejemplo, en la primera, aquí está. Ok, si perfecto. Checar, sí, me gusta. Dice aquí, nació en Guanajuato el 29 de agosto de 1788. En 1809 llega a la capital del país. Estudió en el Colegio de San Ildefonso, donde se graduó como bachiller en 1816 y en 1820 como abogado. Su primera publicación importante de verdadera explicación de la voz independencia, testigo presencial de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México y un etcétera, que no le voy a leer todo, por supuesto, pero que se encuentra en esta parte del libro. En el primer tomo es esta parte que tiene usted aquí, lo que se refiere, y es lo que yo le preguntaba a nuestro invitado del día de hoy, el maestro Félix Hernández del Ángel, sobre este contenido, y que muchas veces es importante tenerlo de primera mano, porque a veces resumir tanta información no está tan factible. En este otro, aquí tenemos... Sí, en este otro, en este volumen 3 habla de precisamente las publicaciones que él hizo, y a lo mejor un poco de un servidor, ¿no?, donde nació y todo eso, ¿no? Okay. En el volumen 3 aparece en el volumen 1 y 2, ya con los detalles de la publicación. En el volumen 2 no aparece, porque en el 2 y el 3 no aparece una reseña como esa, okay, para que le demos un respiro a todo lo que se dijo en el primer volumen, y en el 4, 5 y 6 ya lo desarrollamos más. En cada uno de esos ya viene un cuadrito o una especie de cronología sintética, así, pum, 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 así, dos paginitas,
Ya sé por qué le estoy preguntando, maestro Félix. Porque en el libro que me tuvo que tuve yo la fortuna de que me regalara el maestro, no viene ese documento. ¿Ese es para usted nuevamente? No me diga eso, no. Lo que pasa es que, mire, déjeme platicarle y le adelanto. Mi mami también lee mucho, mi madre. Mi papá dejó no sé cuántos libros, libro tras libro, y él decía mucho, mi papá, Samuel Morales Valencia, de cada uno de los libros que hay en mis libreros, te puedo platicar. Bueno, mamá también ama mucho la lectura, tiene este libro por allá, y por eso yo no lo tengo. Yo le platicaba, hoy que quería venir y que venía nuestro invitado, quería traer mi libro, porque no vaya a pensar que ya lo guardé en el cajón de los recuerdos, no. Me dice que yo se lo agradezco mucho, pero seguramente va a haber gente que también por ahí le interese. No, ese es para usted. Este lo traía exprofeso para usted precisamente. Muchas gracias. Ya lo sabía. Muchas gracias. Vamos a pedir que nos los firme. Busco estos ejemplares porque, como dije, fueron donaciones gratuitas y se entregaron a varias bibliotecas. La idea es difundir, dar a conocer y publicar en algunos periódicos la información, todo lo que ahorita platicamos, y hacernos la idea de que existió ese señor, alguien importante, pero que en cierto momento no valoramos porque no lo conocemos. Si conocemos algo, lo podemos valorar, si no, ¿cómo? Así es. Bueno, pues estamos muy agradecidos con usted, maestro Félix Hernández del Ángel, originario de Veracruz, de Tantoyuca, Veracruz. Nació allá en el año 1962, normalista titulado, egresado también de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Historia, esto del FES Naucalpan. Tiene una maestría en Educación para la Paz en la Universidad Albert Einstein, también allá en Naucalpan, en el Estado de México, y bueno, docente desde 1985 hasta el 2018, cuando le pone fin a su carrera en el magisterio y se dedica 100% como investigador, y que pone estos libros a su alcance y a su consideración, porque es algo, créame, una carrera que inicia tal como lo hizo también en su momento Carlos Fuentes y Octavio Paz. Así iniciaron, y seguramente le va a ir excelente. Esperemos. ¿Puedo comentar algo más? Por favor. Por último, ya las personas que quieran informarse más, en Guanajuato se va a publicar en este mes, me llegó el oficio, un artículo precisamente de la biografía de Morales. Entonces, Morales va a ser ya conocido un poquito a través del archivo histórico del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. Así se llama el boletín del archivo histórico de Guanajuato. Entonces, son como 25 o 26 páginas de la vida y obra de Morales, ¿no? En la Universidad de Guanajuato se va a publicar otro, donde estoy trabajando ya los 6 publicaciones que ya mencionamos y que él hizo en vida, los fundó. Y bueno, en el Archivo General de la Nación también estamos trabajando en ello para que se difunda lo que hay de riqueza en cuanto a testamentos, en cuanto a lo que hay de ese señor como fiscal, magistrado y presidente de la Suprema Corte de Justicia, nada más, el segundo al mando después del presidente de la República, ¿no? Entonces, ahí estamos a sus órdenes. Ahí tienen nuestro correo. ¿Podemos repetirlo, maestro? Sí, el correo es ngel62@yahoo.com.mx. Si usted tiene algún tipo de interés de que el maestro pueda tener contacto con ustedes, ustedes con él, ahí está ese correo que seguramente a usted le dará gran importancia y todo esto. Sí. ¿Quiere acotar algo, maestro? Último, en internet, nada más, si teclean mi nombre nada más, Félix Hernández del Ángel, ahí aparece como investigador privado. No sé quién le puso así, pero ya así aparece. Okay. Investigador privado, y ya tienen todos mis datos, correo, teléfono y demás. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron a través de Mercurio Noticias México, por Facebook y por YouTube. Los invitamos a que tenga este espacio de cultura también a todos ustedes que les hacemos llegar en este medio. Quiero saludar
de manera muy especial, con mucho cariño, con mucho gusto, a mi amigo Arturo Chavarría Rodríguez, que nos acompaña desde Tenango del Aire, que también le gusta mucho este tema de la cultura y que ha aportado mucho para este medio informativo, para este espacio en relación de la cultura, de la música, porque también Tenango del Aire es uno de los municipios con muchos valores culturales que tiene ese lugar, y desde allá nos acompaña nuestro amigo Arturo Chavarría Rodríguez, a quien le mando un saludo y un abrazo con mucho cariño. Estamos en contacto muy pronto. Pues maestro, gracias por estar aquí y ojalá nos dé la oportunidad de estar nuevamente muy pronto con usted. Gracias a ustedes, muy amables. Yo soy Efraín Morales y como siempre le digo, permítame, pues nada que ver, por supuesto, con el licenciado Juan Bautista Morales, que también es Morales. No tenemos nada que ver, que hubiera sido un gran honor. Sin embargo, Claro. como le digo, yo soy Efraín Morales y nos vemos cualquier día, en cualquier lugar. Hasta pronto y muchas gracias. Gracias.